En el intrincado teatro de las relaciones internacionales, donde cada movimiento es un riesgo calculado, el conflicto en curso en Ucrania presenta una narrativa cautivadora, llena de maniobras estratégicas, gestiones diplomáticas y la siempre presente tensión del ajedrez geopolítico. Imagina el área de Donetsk, una región sinónima de conflicto y resiliencia. Aquí el ejército ruso ha logrado avances significativos en lugares como Andrivka y Velika Novilka, empujándose hacia el oeste, cubriendo aproximadamente 3 kilómetros cuadrados hacia Burlad. Aunque estos logros territoriales puedan parecer modestos, señalan un cambio crucial en el impulso. Los rusos, manteniendo un grado significativo de iniciativa, se han estado reorganizando y planificando estratégicamente sus próximos objetivos tras la captura de Velika Novilka, utilizando pausas tácticas para asegurar que cada paso adelante sea calculado y deliberado. Sus avances en los últimos días, especialmente al romper zonas defensivas fortificadas, destacan la profundidad estratégica en juego, donde cada kilómetro ganado es un testimonio de una planificación cuidadosa y una ejecución implacable. El avance ruso no se limita solo a Donetsk. Andrivka también se ha convertido en un punto focal de intensa actividad. Las fuerzas rusas se han movido tácticamente desde el este, capturando porciones significativas del área sur, y ahora están posicionadas para presionar las defensas ucranianas desde múltiples direcciones. Esta estrategia implica crear una ofensiva de múltiples frentes, utilizando territorios capturados para lanzar más asaltos o ejercer presión mediante drones y artillería. Este avance metódico acerca a los rusos al simbólico borde de Donetsk y Dnipropetrovsk, un hito con significados tanto estratégicos como simbólicos. Mientras tanto, en Kharkov, la situación es igualmente dinámica. La capacidad de los rusos para aprovechar su superioridad en tecnología de drones, particularmente drones FPV, destaca una nueva dimensión de la guerra, donde la tecnología y la innovación juegan roles cruciales. Estos drones proporcionan una ventaja significativa en reconocimiento y ataques dirigidos, permitiendo a las fuerzas rusas desmantelar posiciones ucranianas con precisión. El dominio de la guerra con drones subraya una ventaja tecnológica que podría inclinar la balanza en este prolongado conflicto. La situación en Ucrania se complica aún más por los desarrollos alrededor de Chernóbil, que han añadido otra capa de complejidad a la ya tensa atmósfera. Informes de un ataque sobre el sarcófago que cubre la planta nuclear han desencadenado una serie de acusaciones entre Rusia y Ucrania, cada uno culpando al otro de este potencial acto de sabotaje. La verdad sigue siendo esquiva, con posibilidades que van desde el sabotaje deliberado hasta accidentes con drones. Este incidente, como muchos otros, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta para la comprensión. A pesar de las tensiones crecientes, la estabilidad de los niveles de radiación proporciona cierto alivio. Sin embargo, las posibles consecuencias de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. En medio de estas maniobras militares y recalibraciones estratégicas, los canales diplomáticos están siendo explorados en silencio. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ofrece un rayo de esperanza en una narrativa por lo demás sombría. Mientras las conversaciones iniciales han excluido a representantes ucranianos, el potencial para el diálogo representa un momento crucial en el conflicto. Conferencias en Múnich y Arabia Saudita están preparadas para convertirse en escenarios donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se intersectarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más con los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El paisaje geopolítico está evolucionando, con Europa luchando por afirmar su relevancia en un conflicto que tiene profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas
se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Añadiendo otra capa de intriga al drama en desarrollo, están los enigmáticos acontecimientos alrededor de Chernóbil. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. ¿Fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente con drones? La verdad sigue siendo esquiva, y el incidente sirve como un recordatorio contundente del precario equilibrio de poder y el riesgo siempre presente de escalada. Este incidente, como tantos otros en el conflicto, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta para comprender. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por la intrincada danza de la diplomacia, donde cada movimiento es calculado y cada gesto lleva peso. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en desarrollo. Conferencias en Múnich y Arabia Saudita están listas para convertirse en escenarios clave donde las sutilezas de la diplomacia y las duras realidades de la guerra se encontrarán. Estados Unidos, ejerciendo tanto influencia económica como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos, mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más con los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, condicionado al progreso y los resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está cargado de obstáculos, y los bloqueos son tan numerosos como formidables. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, se hace cada vez más evidente la interacción entre la estrategia militar y el compromiso diplomático. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por la sutil danza de la diplomacia, donde cada movimiento es estratégico y cada gesto lleva significado. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en curso, con conferencias en Múnich y Arabia Saudita preparadas para convertirse en escenarios clave para discusiones diplomáticas. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece con los juegos de poder y las búsquedas de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, especialmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, eclipsadas por la presencia dominante de Estados Unidos. El paisaje geopolítico en evolución plantea desafíos para Europa, mientras se esfuerza por afirmar su relevancia en un conflicto con profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico implica no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posible reintegración de Rusia en foros globales, condicionada al progreso de las conversaciones de paz, es una perspectiva atractiva. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de obstáculos, y los bloqueos son numerosos. Al concluir esta exploración del estado actual del conflicto en Ucrania, la danza intrincada de la diplomacia, la marcha implacable de la estrategia militar y la esperanza perdurable por una resolución continúan dando forma a la narrativa. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un potente recordatorio de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda de la paz en un mundo fracturado.
¿Qué deparará el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Los ojos del mundo permanecen firmemente fijados en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. Mientras seguimos profundizando en los desarrollos del conflicto ucraniano, la interacción entre la estrategia militar y la diplomacia sigue siendo un elemento crucial. El tablero de ajedrez geopolítico en el que se encuentran Rusia, Estados Unidos y Ucrania está lleno de movimientos calculados, donde cada acción tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Los avances rusos en Donetsk y Kharkov no solo tienen implicaciones militares, sino que también afectan el equilibrio psicológico y moral en el campo de batalla. La presión ejercida a través de ofensivas de múltiples frentes y el uso de tecnología avanzada, como los drones FPV, subraya una estrategia que combina la fuerza bruta con la precisión tecnológica. En este entorno, las negociaciones diplomáticas emergen como una luz en la oscuridad de la guerra. Aunque las conversaciones iniciales han excluido a representantes ucranianos, la mera perspectiva de diálogo ofrece un rayo de esperanza. Las conferencias programadas en Múnich y Arabia Saudita se perfilan como escenarios cruciales donde los intereses de las superpotencias y las aspiraciones de las naciones más pequeñas se pondrán a prueba. Estados Unidos, con su considerable influencia económica y militar, busca guiar el rumbo hacia una resolución que no solo satisfaga sus intereses, sino que también garantice estabilidad en la región. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se presenta como un incentivo poderoso en el intrincado tejido de las negociaciones. Sin embargo, este camino está lleno de desafíos, y el éxito de estas conversaciones dependerá de la habilidad de las partes para navegar por las complejidades de la política internacional. La situación en Chernóbil añade una capa adicional de incertidumbre al conflicto. Las acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania sobre el ataque al sarcófago nuclear reflejan la volatilidad y el peligro inherente a la guerra moderna. Si bien los niveles de radiación se mantienen estables, el incidente resalta los riesgos persistentes y la fragilidad del equilibrio de poder. En este contexto, la información se convierte en un arma crucial, donde la verdad a menudo se oculta tras una cortina de propaganda y desinformación. A medida que nos acercamos al desenlace de este relato, queda claro que el camino hacia la paz está lleno de obstáculos y que cada paso hacia adelante requiere una cuidadosa consideración de las implicaciones estratégicas y diplomáticas. La complejidad del conflicto ucraniano es un recordatorio de las intrincadas dinámicas del poder global, donde cada movimiento es parte de un juego más amplio que trasciende fronteras y desafía percepciones. En este panorama incierto, la búsqueda de la paz sigue siendo una aspiración noble, aunque difícil de alcanzar. Concluimos nuestra exploración de la situación actual en Ucrania con una reflexión sobre el futuro. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio poderoso de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué deparará el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los ojos del mundo permanecen firmemente fijados en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. ¿Cómo evolucionarán las relaciones entre estas naciones? ¿Qué papel jugarán las potencias emergentes en la redefinición del orden mundial? Estas son preguntas que merecen nuestra atención y contemplación mientras observamos el desenlace de este conflicto desde la distancia. Si te interesa seguir explorando estos temas y recibir actualizaciones futuras, no olvides suscribirte y dar un me gusta.